A continuación va a presentar Verónica Clavel de la provincia de San Juan. La temática es gestión y monitoreo de residuos biopatogénicos a nivel provincial en contexto de COVID. Hola, dentro del ciclo de buenas prácticas, desde la provincia de San Juan queremos exponer la gestión integral de residuos en contexto de pandemia. La provincia de San Juan se encuentra situada al noroeste de la región de Cuyo, con una superficie de 90.000 kilómetros cuadrados, una provincia pequeña, una población aproximada de 800.000 habitantes, está conformada por 19 departamentos con sus respectivos municipios. Dentro del gobierno de la provincia se encuentra el Ministerio de Salud Pública, que se encuentra conformado por 5 zonas sanitarias que abarca estos 19 departamentos con sus respectivos municipios. En total contamos con 17 hospitales, un hospital de tercer nivel, los demás hospitales son de segundo nivel, centros asistenciales, en una totalidad de 140 más o menos, entre postas, SIC y CAPS. Dentro del Ministerio de Salud Pública de la Nación se encuentra la Unidad de Coordinación en Gestión de Residuos y Ambiente, la cual depende de la Secretaría Técnica, y la función específica que tenemos dentro de la unidad es acompañar, es asesorar, es coordinar y articular acciones entre las 5 zonas sanitarias y otros ministerios, como por ejemplo la Secretaría de Ambiente. Dentro de algunas de las acciones, he tratado de simplificar las acciones de la unidad en este contexto de pandemia. Tenemos algunas que son muy claras. Primeramente, hemos identificado los establecimientos de atención de la salud COVID. Es decir, teníamos que, en primer lugar, ante una contingencia como es la pandemia, teníamos indudablemente que establecer cuáles eran los centros de diagnóstico, que teníamos los corredores seguros, en primer lugar, que eran los ingresos a la provincia. Teníamos que la principal función de estos corredores seguros era dilatar o disminuir el ingreso del virus a la provincia. Entonces, en los portales, los ingresos de la provincia, se implementaron estos corredores seguros, fundamentalmente para los transportistas de mercadería y demás. Como así también centros de testeo para evaluar las condiciones de salud de las personas que ingresaban a la provincia. Luego teníamos que decir, bueno, ¿y cuáles eran los centros de aislamiento? ¿Por qué? Porque cuando ingresaban las personas a la provincia, teníamos que implementar dispositivos. Si teníamos un caso sospechoso o un caso confirmado, teníamos que poner a la persona en una movilidad exclusiva y derivarlo a estos dispositivos seguros, estos dispositivos de aislamiento, que podían ser hoteles, que todo esto va a depender también un poco de las resoluciones a nivel nación y provincia, si las personas debían al principio hacer cuarentena o no debían hacer cuarentena. Entonces tuvimos que implementar hoteles, qué hoteles iban a ir, en qué condiciones iban a estar, cómo se iba a hacer la recolección de los residuos. Bueno, eso ya se los voy a ir contando, pero había que pensar en varias cosas. Centros comunitarios o establecimientos, como por ejemplo se fueron y las personas, algunas iban y estaban en escuelas y demás, de acuerdo a los lugares que podían llegar a necesitar. Dentro de los centros asistenciales, los hospitales claramente no estaban preparados para una pandemia, creo que ninguno. Así es que, bueno, empezar a trabajar sobre protocolos, identificar a qué hospitales van a ir las personas. Entonces, se comienza con el hospital de mayor envergadura, el hospital Guillermo Rawson fue el primero que asistió al tema de la pandemia. Después se empezaron a crear y a
estos hospitales de campaña ante una contingencia masiva como es una pandemia, teníamos que estar muy bien preparados para albergar a la gente que podía ser moderado o leve, para que no volvieran a los hogares, porque el tema que vayan a los hoteles, no todos tenían los recursos para pagar el hotel, que en mi provincia cada persona que iba a un hotel se lo debía pagar él, salvo situaciones extraordinarias de que no podían tener los medios económicos, se hacía cargo el Ministerio de Desarrollo Humano. Entonces se empieza a trabajar en esto, identificando a dónde vamos a mandar las personas, por dónde entran. Esa fue una de las acciones muy importantes que hemos estado muy presentes. Y todo eso viene de la mano, luego de que identificamos los lugares, a crear las normativas y los protocolos de trabajo. Claramente, diseñar circuitos COVID, es decir, crear centros de diagnóstico. Al principio decíamos, bueno, como se empieza a trabajar con unos hospitales de mayor envergadura, bueno, ¿dónde van a estar? ¿Los vamos a diagnosticar? ¿Dónde? Listo. ¿Dónde los vamos a tratar? Bueno, hay que, dentro de los hospitales, destinar sectores para pacientes COVID. Luego se empezaron a hacer los operativos de detectar, que fueron operativos de rastrillaje. Es decir, nosotros acá en la provincia, en agosto del 2020, comienza en un brote muy grande que se dio por una fiesta clandestina. Entonces surgieron en el municipio de Caucete, surgen muchos contagios. Entonces, ¿cómo se hacen estos operativos de detectar? Se hacen como un rastrillaje. Tenemos que hacer un abordaje al sector, al territorio, a los barrios, se cierran 9 manzanas a la vuelta y se implementan. Se van los equipos de trabajo, ¿cómo vamos a hacer con los residuos que salgan de ahí? Porque al principio nadie sabía si contagiaba un camisolín, si tocaba, si era tan inusual y tanta falta de información que había mucho miedo y había que trabajar mucho en lo que es la elaboración de los protocolos. Luego tenemos los servicios asistenciales, lo que es lo prehospitalario y lo intrahospitalario, que todos estos protocolos y todas estas normativas nos han dado y nos han marcado un trabajo seguro, porque el trabajo que se hizo desde la unidad se baja a toda la provincia, a los 17 hospitales y a los 140 centros de salud. Entonces, había que adaptarlo, a trabajar con los referentes de las zonas, en adaptarlos, en ver cómo iban a ser sus circuitos, en cómo iban a manejar sus residuos y demás. Luego empezamos a trabajar en lo que son los protocolos de actuación de diferentes acciones, porque la unidad no solo trabaja en lo que es gestión de residuos, sino también empieza a abarcar cuestiones ambientales muy importantes, sobre todo en estos temas pandémicos, ¿no? Trabaja sobre protocolos geriátricos, la cárcel, hicimos visitas a la cárcel, si había un brote dentro de la cárcel, cómo íbamos a manejar los residuos, en los geriátricos. O sea, fue un abordaje integral para todas las organizaciones públicas y privadas dentro de la provincia. Luego se trabaja sobre protocolos de limpieza, de desinfección, se trabaja sobre la sanitización, manejo de residuos para toda la provincia, manejo de residuos sólidos urbanos, trabajando con la Secretaría de Ambiente codo a codo, cómo íbamos a disponer los residuos domiciliarios, porque había mucho miedo de parte de los municipales, manejo de cadáveres, porque no había nada escrito sobre manejo de cadáveres en situación de pandemia en los establecimientos de salud. Y otra de las acciones, bueno, de las últimas, fue, bueno, nuestro aeropuerto no es internacional, claramente. Trabajé particularmente en hacerlo corredor seguro, fundamentalmente ha sido para el partido de la selección la semana pasada con Brasil. Así que un poco mostrar que desde la unidad se abarcan, es transversal a muchas acciones y se trabaja permanentemente en distintas políticas que tienen que ver no tan solo con el manejo de residuos, sino con el ambiente. Y esto nos ha permitido determinar indicadores como son el número de capacitaciones,
el incremento. ¿Por qué? Porque si bien no hemos podido tener el número fino de una cantidad X de gente capacitada, cada vez que íbamos a armar un corredor seguro, cada vez que íbamos a armar un autobac, cada vez que íbamos a hacer un abordaje territorial, cada vez que visitábamos un hospital para delimitar un circuito seguro en manejo de residuos, toda esa gente fue siendo capacitada. Pero bueno, esto es una de las cuestiones a aprender, que tanto ha sido la vorágine y la dinámica de esta pandemia, que por ahí no había tiempo para dejarlos registrados. El número de circuitos claramente ya está estipulado, está escrito, hemos podido hacer que cada hospital y zona sanitaria tenga sus circuitos por hospitales escritos, que es lo importante, y con la Secretaría de Ambiente trabajamos en que esos protocolos escritos sean presentados en sus expedientes en la Secretaría de Ambiente para demostrar cómo trabaja en una situación de pandemia. El número de protocolos se aumentó muchísimo y bueno, y los kilos de residuos también tenemos una trazabilidad de ellos. Vamos a la próxima. Bueno, entonces, todo esto nosotros lo hacemos con herramientas. Si hemos podido evaluar que si los referentes de la provincia en gestión de residuos no hubiesen tenido esta base sólida de estas herramientas que las han aprendido a través de la plataforma y de las capacitaciones a través de salvaguarda ambiental, no hubiesen podido estar a la altura de las circunstancias. Así es que gracias a los planes de acción que se hacen en la provincia de gestión de residuos, a las matrices que nos han ayudado muchísimo a que ellos tuvieran sus establecimientos de salud en condiciones, por lo cual ha sido mucho más fácil hacer cargo de esta situación de pandemia, porque los hospitales con sus referentes en ambiente estaban ordenados. Solamente hemos tenido que trabajar en un incremento de insumos, pero en general ha sido muy buena el que ellos hayan contado con sus cartelerías, con sus matrices y con sus planes de gestión internos. Vamos a la próxima. Entonces, decíamos, bueno, ¿y la unidad cómo trabaja dentro de esta pandemia? Según la ley de necesidad y urgencia, se crea una resolución dentro del ministerio en donde se crea el COE Salud, que es el Centro de Organización de Emergencia, Centro de Operaciones de Emergencia, donde si bien la unidad de coordinación está dentro del área de planificación, la sección 6, pudimos integrar el comité de expertos, elaborando protocolos, normas, trabajando, visitando los hospitales, enseñando cómo trabajar, porque como les decía, el trabajo de la unidad es transversal a todo lo que es logística. Por ejemplo, trabajamos en lo que es la parte financiera, porque desde la organización que nos tocaba, trabajar con el proceso administrativo financiero, es decir, bueno, vamos a comprar tales insumos, tales elementos de protección personal. Entonces, planificábamos, lo cual el tema de los protocolos, de las normativas, teníamos implicancia en los procesos operacionales, porque íbamos a los terrenos, bajábamos los contenedores, coordinábamos con la empresa operadora de los residuos, coordinábamos los horarios, coordinábamos los insumos. Entonces, la unidad ha tenido un papel preponderante en lo que ha sido esta pandemia a nivel provincial. Vamos a la próxima. Acá les voy a mostrar algunos de los protocolos que de la unidad hemos elaborado, que es el manejo de residuos domiciliarios en casos probables o confirmados. Teníamos manejo de residuos en hospitales, manejo de residuos en hoteles, el protocolo de las no recomendaciones de las cabinas sanitizantes, que fue otro de los temas importantes que en la provincia querían poner en cada local. Los bomberos, la policía, acá querían poner cabinas sanitizantes, entonces recabar toda la información de ANMAT, juntar toda la documentación desde Nación,
desde la OMS, de la OPS, del CDC, toda la información para poder elaborar estos protocolos con base científica, digamos. Vamos a la próxima, mostrarles un poco los resultados de lo que ha sido la generación de residuos. Estos son los dos hospitales más grandes de la provincia. El Hospital Guillermo Rawson es un hospital de 530 camas, es un hospital de tercer nivel, en donde, bueno, ven que en el 2020, como nosotros comenzamos el brote en agosto, fue un incremento más pequeño, pero en el 2021 hemos continuado, ahí ha sido el fuerte de los casos nuestros. Y el Hospital Marcial Quiroga también tuvo su incremento mayor. El Hospital Rawson, primeramente llegaba todo lo que era asistencia COVID, y con el paso de los meses y del tiempo, lo que se pudo hacer es descomprimir enviando todos los pacientes moderados o leves a los hospitales de segundo nivel, como vamos a ver en la próxima filmina, que tenemos el Hospital César Aguilar, que es el hospital de Caucete, donde yo les comenté que había sido el brote en agosto de ese año, un hospital muy pequeño que no estaba preparado, pero se preparó. Y bueno, ahí tuvieron un incremento, por eso baja la gestión de residuos, la generación de residuos baja en el 2021 drásticamente. Y en las zonas alejadas se comienza a trabajar en estos hospitales de segundo nivel y en los centros de salud en la asistencia. Entonces, los hospitales que de zonas alejadas, que siempre tenían una generación más baja, se incrementan y en el 2021 son más protagonistas. ¿Por qué? Porque ya aprenden a trabajar y ya no los pacientes con COVID no son de la gravedad que era a principio de año o el año pasado. Gracias a la vacunación que tenemos, la mayoría de la población es vacunada, entonces eso permite que los casos sean leves o moderados. Vamos a la próxima para hablar un poco de las conclusiones. Bueno, nosotros acá en San Juan hemos tenido aproximadamente 80.000 casos por COVID y el trabajo que se ha hecho en la red ha sido muy importante. Si no se hubiese trabajado con la red desde la unidad de coordinación y la unidad de coordinación con salvaguarda ambiental y la capacitación que los referentes han recibido por parte de ustedes, hubiese sido imposible, porque esto les ha permitido a ellos tener un panorama más firme, hablar sobre logística, conocer de lo que se hablaba, que no simplemente eran personas designadas a dedo, eran personas que están comprometidas con lo que hacen, con su trabajo, entonces ha sido mucho más fácil trabajar con este tipo de logística. Se fortaleció la unidad de coordinación a nivel ministerial, porque pasó de ser de una unidad de gestión de residuos netamente a ser una unidad de gestión de residuos y ambiente, porque tocó muchos temas ambientales que hoy por hoy son muy importantes con el tema de la pandemia. Pudimos integrar el comité de expertos. El comité de expertos está integrada por la señora ministra de Salud, los secretarios y los directores de hospitales. Y tuvimos la suerte de integrar ese comité de expertos que tomaba decisiones para toda la provincia en materia de salud. Pudimos integrar un comité de verificación y aprobación de todos los protocolos que llegaban para la refuncionalización de restaurantes, clínicas, boliches, clubes, todos los protocolos, hemos visto más de 800 protocolos, y entonces eso desde la unidad la ha fortalecido en poder dar su visión, de poder dar su aporte, de revisar en estas cuestiones ambientales. Y bueno, se trabaja con la Secretaría de Ambiente muy fuerte, se trabajó en el tema de generación de residuos porque al principio, cuando comenzaron los casos, empezaron a llegar los casos a la provincia, entonces no se sabía cómo los iban a tratar. Iban al domicilio, iban a estos dispositivos de seguridad. La Secretaría de Ambiente es como que se puso muy nerviosa
por los municipales, por la gente que recolecta los residuos en los domicilios, creían que se iban a contagiar todos. Entonces fue a través de reuniones, de gestión, de capacitación, mostrarles que un trabajo seguro se puede hacer sin mayores implicancias. Así que trabajar fuertemente con la Secretaría de Ambiente en lo que es residuos sólidos urbanos, que cuando fueran por un domicilio, de un caso sospechoso confirmado, cómo tenían que hacer las personas, difundir el protocolo en la comunidad con videos de difusión masiva. Para que ellos estuvieran tranquilos, capacitar al personal de la Secretaría de Ambiente en cómo manipular el residuo. El residuo nosotros tenemos cintas de clasificación, entonces este residuo no podía pasar por una cinta de clasificación porque tenían mucho temor de contagiarse. Entonces, bueno, empezar a hablar de vuelta en que el residuo debe ir a relleno de seguridad en época de pandemia, no manipularse y todo lo que económicamente eso conlleva. En los abordajes territoriales, la gente del Ministerio de Seguridad y Desarrollo Humano eran partícipes, entonces capacitarlos, la gente de Desarrollo Humano iba por los domicilios llevando comida, tenían mucho temor cuando abrían la puerta, si encontraban algún residuo o qué elemento de protección personal usar. Así que bueno, hemos podido trabajar, capacitar, coordinar y hacer un trabajo interdisciplinario bastante arduo. Si vamos a la próxima, les quería mostrar algunas imágenes de las cuestiones que hemos hecho. Por ejemplo, en la primer filmina es un barrio de escasos recursos, que se hizo un abordaje ahí territorial. Luego los autobags, empezamos con uno y ya tenemos 4. Los abordajes en los barrios, cómo se implementaba con la señalización en los estadios para que la gente vaya a colocarse la vacuna. Luego teníamos los estadios con las camas preparadas ante un eventual brote. Por suerte no lo hemos utilizado en el brote, pero sí lo hemos utilizado en el terremoto que tuvimos en enero, que pudimos asistir gente y pudieron hacer uso de esos establecimientos, gracias a Dios. Tuvimos que hacer un protocolo específico. ¿Por qué? Porque si iban pacientes a los estadios que eran leves o moderados, ¿qué tipo de residuo iba a ser? Lo íbamos a sacar como residuo sólido urbano, como residuo patogénico. Entonces, hacer un protocolo con la Secretaría de Ambiente, decir, no, todos los residuos que salen de los pacientes leves o moderados son residuos comunes. Se ponen en doble bolsa, 72 horas, y se envían al Parque de Tecnología Ambiental. Entonces, hubo ahí, no, que si son pacientes, que si están con COVID, bueno, se pudo determinar eso con las evidencias científicas que habían, distintos a los lugares donde hay asistencia de pacientes, donde ya hay generación de fluidos, sangre, expectoración, que eso ya en los hospitales van al residuo patogénico. Así que si vamos a la última, ya como para terminar, un poco las lecciones aprendidas. Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Traté más o menos de resumir, pero fundamentalmente ponderar que aunque este contexto es bastante adverso porque es una contingencia ante una pandemia, la falta de experiencia que el personal de salud exclusivamente teníamos ante una emergencia de este tipo, lo complejo que es poner en funcionamiento todo otra vez y aún así que los hospitales sigan operativos ante una pandemia. Entonces, se constituye un pilar fundamental lo que es la bioseguridad, el otorgarle al personal de salud conocimiento, acompañamiento, asesoramiento y coordinar acciones ha sido fundamental para que ellos estén tranquilos, para que tengan un trabajo seguro. Las acciones a futuro,
Bueno, una de las acciones que nos proponemos desde la Unidad de Coordinación de Residuos y Ambiente, en este momento, en la provincia, fundamentalmente, que es una provincia árida, es trabajar con el agua, que es un recurso que sensiblemente se está utilizando mucho y estamos en emergencia hídrica. Así que una de nuestras acciones importantes es esto. Con relación a nuevos abordajes, se nos abrieron varias inquietudes, porque nosotros al vivir en una provincia sísmica, donde junto con Mendoza somos las dos provincias de la Argentina con mayor riesgo sísmico, y es una contingencia que puede pasar ya, no se puede prever. Esta contingencia de COVID-19 nos ha enseñado cómo se trabaja en equipo y que hay que estar preparados. Entonces, uno de los nuevos abordajes es el funcionamiento de los establecimientos de salud sobre la posibilidad de la contingencia sísmica. Así es que, bueno, con todas las herramientas que nos han brindado, desde las matrices, ponderar que esto ha sido fundamental en el desarrollo y en el desempeño ante la pandemia COVID-19. Bueno, eso sería como para terminar. Muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo. Es muy interesante esto que comentás del trabajo articulado con la Secretaría de Ambiente y con los ministerios y el lugar que ocupa hoy también la unidad, trabajando en gestión ambiental transversalmente en todo el ministerio. Así que felicitaciones y bueno, acá nosotros siempre seguimos dispuestos para acompañar en ese trabajo. Sí, tal cual, tal cual. Y fundamentalmente, como les decía, ponderar todo lo que ha sido desde ustedes las capacitaciones a través de la plataforma, de formar nuevos referentes, porque sin duda que ha sido una base insoslayable en esto de la pandemia. Ellos no ha hecho falta ir desde cero, sino que ya tenían otra visión, otros conocimientos sobre lo que es la gestión integral del residuo. Y bueno, eso ha sido, yo veo que eso ha sido muy importante. Igualmente que bueno, con las matrices de higiene y seguridad, que les da, es que todo está entrelazado. Así que dar las gracias una vez más en nombre de la provincia de San Juan, de la ministra y de los referentes que estamos formando en la provincia, porque este trabajo en red y articulado, la verdad que es fundamental. Gracias, Vero. Está bueno ver que todo el trabajo que por ahí hacemos muchas veces de acá y que por ahí no vemos en lo que es la virtualidad, realmente tiene ese impacto en el territorio, así que muchas gracias también por reconocerlo. Y bueno, ya cerramos entonces este ciclo de buenas prácticas con lo que es gestión ambiental en COVID y esperamos verlos nuevamente en algún nuevo ciclo o en algún nuevo curso. Muchas gracias a todos por participar y por la presentación. Bueno, muchas gracias Martín, a vos, a Noé y al equipo por siempre estar presente. Muchas gracias.